Buenas tardes. En este momento voy a dar continuidad y a finalizar la actividad de esta fase en donde se debe responder 5 preguntas en torno a lo que se logró identificar en torno a la actividad de las pruebas caseras que se realizaron en la finca El Mirador de la vereda de Los Sauces. Partiendo desde la primera pregunta que nos dice ¿a qué se debe el nivel de la actividad ureasa y catalasa que se observó en su finca? Como les indicaba anteriormente en los videos, la actividad ureasa tiene una incidencia alta y la catalasa una incidencia media. De que se debe a que considero, según mi análisis, que se debe a que son suelos muy ricos en minerales y proteínas. Estamos en una zona donde la temperatura es muy buena. Tenemos unas precipitaciones anuales que varían mucho y que conforme a eso se obtienen grandes resultados en los suelos en el momento de implementar cualquier cultivo. Claramente, estos suelos con la presencia de microorganismos eficientes, eh, la fauna de África presente también en el suelo, han contribuido a que cada uno de los elementos que componen el suelo y que le requieren la planta sean más efectivos en el momento de desarrollarse los cultivos. Seguimos con la segunda pregunta que nos está indicando, según las pruebas enzimáticas de mi finca, la capacidad de intercambio catiónico de ese suelo sería alta, media o baja. Yo considero que la capacidad de intercambio catiónico es alta, ya que, ya que tenemos suelos con un pH entre 6 y 6,4, es decir, y varía porque en las diferentes partes de la finca, en las diferentes áreas, hemos encontrado que han ido ingenieros y han hecho identificación de pH y se ha encontrado que hay entre 5 y 6,2. En la zona donde yo lo realicé, en esa área, tenía un pH aproximadamente de entre 6 y 6,4. 6,4. Entonces, ¿qué nos indica esto? La capacidad de intercambio catiónico depende mucho del pH presente en el suelo. ¿Qué significa esto? La cantidad de materia orgánica presente en el suelo está indicando si el trabajo que ha hecho en los microorganismos. Es decir, esto permite identificar qué tanta aireación hay en el suelo, la porosidad, la estructura que posee, el tipo de suelo y el porcentaje de arena que hay en cada uno de ellos, pues es muy importante, ya que, como lo indica capacidad de intercambio catiónico, es esa capacidad que posee el suelo de hacer un cambio con otros elementos existentes en el mismo para lograr dar un rendimiento muy efectivo al momento de ejecutar e implementar cualquier tipo de cultivo. Continuamos con la tercera pregunta, que se nos indica cómo influye la actividad enzimática del suelo de su finca en el tipo de plantas que se encuentran en el sistema productivo. La actividad enzimática es muy importante en mi finca y según lo que he logrado identificar, ya que estas son las encargadas de hacer que el suelo cumpla con su funcionamiento apropiado. Adicional a esto, permiten una sintetización de la glucosa, de algunos elementos tales como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, que adicional, pues claramente los principales cultivos necesitan de estos elementos para poder desarrollarse de buena forma. Es decir, que la actividad enzimática es muy importante para los microorganismos, pues ya que estas necesitan aportarle al suelo cada uno de sus, cada uno de sus ciclos y aportes en cada uno de los elementos que se encuentran presentes en el suelo.
En mi finca y como en diversas partes hay mucha presencia de fósforo y de potasio. Entonces, para realizar, digamos, en algún momento determinado una fertilización de un suelo de determinado cultivo, se debe de hacer un análisis de suelo muy importante y bien minucioso para lograr identificar las necesidades de la planta. La siguiente pregunta nos indica en qué lugar de su finca se encuentran carbohidratos, proteínas, minerales, lípidos. En mi finca, yo considero que en toda la finca se va a encontrar esos materiales, estos elementos. ¿Por qué? Porque es una finca que cuenta con un amplio porcentaje de materia orgánica en cada área de la finca. Adicional, contamos con unas buenas temperaturas y lluvias y tenemos la implementación de cultivos que contribuyen a la conservación de los suelos. Es decir, en nuestro caso, trabajamos con el café, el plátano, el maíz. Hay épocas, en este momento no hay, pero manejamos el tema de las habichuelas, la arveja, el frijol. Entonces tenemos una amplia variedad en cuanto a cultivos que permiten que el cultivo desarrolle elementos que aportan al mejoramiento del suelo y a que la actividad microbiana se eleve y claramente participen otros elementos que no estaban en el momento presentes. Y como última pregunta tenemos, según lo observado en su finca, ¿qué factores afectan el tipo de plantas con metabolismo C3, C4 y CAM? Yo considero que en mi finca, en el área que afecta estos tres metabolismos, sería donde está implementado un área de potrero que está bastante compactado. No hay mucha actividad microbiana y tampoco hay algún forraje como tal, sino que está pisoteado obviamente por los animales, entonces no permite que haya como una actividad microbiana elevada y a la vez desarrollada que permita una evolución de pronto para la implementación de un cultivo de tomate o de soya o de caña. Se tendría que hacer un trabajo de adecuación y preparación del terreno para que dichos cultivos se puedan desarrollar. Esto es todo, espero que hayan logrado entender un poco de los que les quise exponer. Feliz noche. Gracias.